Bien, vamos a continuar con la sesión y vamos a hablar acerca de la respuesta inmunitaria innata. Nosotros habíamos hablado del sistema inmunitario en general y habíamos dicho que podíamos clasificarlo de varias formas. Uno de ellos era con respecto al tipo de respuesta, si era innata o era adaptativa. Entonces vamos a empezar hablando de la respuesta inmunitaria innata, una respuesta inmunitaria que presenta pues una serie de elementos, una serie de elementos que la componen. Es una respuesta, como vimos, inmediata, es una respuesta que no es específica, es una respuesta además que presenta algunos mecanismos efectores, que son los que vamos a ver ahora, como por ejemplo la inflamación, como por ejemplo la fagocitosis, entre los principales, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poquito más esta parte hablando primero de las características generales de la inmunidad innata. Las dos primeras líneas, que son las que forman parte de esa inmunidad innata, tanto las barreras de defensa como las células fagocíticas y todo su sistema de reconocimiento, algunos factores que contribuyen o que intervienen en lo que es la respuesta inmunitaria y finalmente sus mecanismos efectores. Entonces, empezaremos hablando acerca de sus características generales. La respuesta inmunitaria, ya dijimos, era innata, es constitutiva. ¿Qué significa constitutiva? Significa que viene ya codificada en nuestro genoma y vamos a reaccionar de la misma manera siempre con respecto al contacto con un patógeno. Esta respuesta inmunitaria innata además es espontánea. Ni bien tenemos contacto con el patógeno, inmediatamente se va a activar. Es una respuesta además inmediata, es una respuesta que no va a generar mayor memoria, es una respuesta, ya dijimos, poco específica y que va a detectar una diversidad de tipos de patógenos y células dañadas del hospedero con una cantidad limitada de receptores. Algo que vamos a ver que no ocurre en la respuesta adaptativa, donde la cantidad de receptores es pues enorme. Los receptores o tipos de receptores de la inmunidad adaptativa están en el rango de 10 a la 11, o sea, en miles de millones de receptores diferentes, cada uno con relación a diferente tipo de patógeno. En el caso de la inmunidad innata son aproximadamente 1000 receptores, a 10 a la 3. ¿No? Son varios, pero no son muchos. Entonces, eso implica que haya que optimizar su reconocimiento. Si bien es cierto, la respuesta inmunitaria innata no contribuye a la generación de memoria, sí contribuye a la dirección que vaya a tomar la respuesta adaptativa, porque va a depender de las señales que brinda la inmunidad innata para saber si la respuesta adaptativa pues, va a ser dirigida contra hongos, dirigida contra bacterias, dirigida contra virus, etcétera. Entonces, esa es una de sus características primordiales. Veamos la primera línea. La primera línea, o barreras de defensa, en algunos textos van a encontrar que no la consideran parte del sistema inmunitario, sin embargo sí lo son por los constituyentes y las funciones que cumple. Hay textos que mencionan que sí. Havas, por ejemplo, que es un libro de inmunología básica, es un libro que considera las barreras de defensa como parte del sistema inmunitario. Por lo tanto, vamos a considerar nosotros también que lo es. Las barreras de defensa están constituidas por tres tipos de elementos. Tenemos a los elementos anatómicos, tenemos a los elementos químicos y tenemos elementos biológicos. Los elementos anatómicos son pues todas aquellas estructuras que se interponen entre el interior de nuestro organismo y los patógenos. ¿Y qué tipo de estructuras son estas? La piel, como decíamos hace un momento, el tipo de estructura que tiene nuestra piel, la cornificación que presenta, o sea, la presencia de queratina, de células córneas en los estratos superiores, la presencia de glándulas sebáceas, de glándulas sudoríparas, hacen que esta piel se constituya en una barrera de defensa, el mismo pH que presenta la piel. Está también el
los componentes del ojo, tanto los párpados como las pestañas, las lágrimas mismas, la membrana conjuntival, el iris. En el aparato respiratorio están las vibrisas, pelitos de la nariz, el moco, las células epiteliales, los cilios, los fagocitos que están presentes ahí, la tos, que es un mecanismo de defensa destinado a eliminar de la vía respiratoria con una expiración forzada cualquier elemento que esté irritándola, lo mismo que el estornudo en el caso de la vía nasal. Está también, o podemos mencionar también al aparato digestivo como barrera anatómica, no solamente la presencia de la mucosa gástrica e intestinal, sino también la presencia de la saliva, el mecanismo de vómito, el estómago con su pH ácido, el intestino que posee no solamente el epitelio, sino también moco, algunas moléculas como las defensinas, criptosilinas, fosfolipasas, quimioquinas, etcétera, la microbiota, el aumento de la peristalsis en el caso de presentar algún problema de tipo inflamatorio, la presencia de proteasas, en el caso de las células en sí, los diferentes tipos celulares, los queratinocitos de la piel, las células cebadas del tejido conjuntivo y conectivo, las células del endotelio, los fibroblastos, los fagocitos en general, también se intervienen como mecanismos de barrera o de defensa. Esos son los elementos anatómicos. Ahora veamos los elementos químicos. Los elementos químicos están compuestos principalmente de enzimas. Enzimas, algunas proteínas y péptidos cuya función va a ser servir como destructores. Destructores de patógenos, obviamente, o de sustancias extrañas, a partir de la unión con elementos del patógeno llamados receptores. Estos receptores, de los cuales también tenemos nosotros una gran colección, se llaman pues algunos colectinas, otro tipo de receptores son las pentraxinas, las ficolinas, y que van a servir para que estas enzimas puedan ejercer su mecanismo de acción en cierta forma dirigido. Las colectinas, por ejemplo, son proteínas llamadas proteínas de unión, se unen al lipopolisacárido, son proteínas que pueden unir estos carbohidratos, son lectinas, son proteínas por afinidad por azúcares. En el caso del lipopolisacárido, pues se unen a la parte de polisacárido. Está también la lectina llamada proteína de unión a la manosa, siendo la manosa un carbohidrato, las proteínas A y D del factor surfactante. Estas colectinas, junto con las pentraxinas, que a diferencia de las colectinas que unen carbohidratos, estas se van a unir a la fosforilcolina, por ejemplo, la proteína C reactiva, este reactante de fase aguda producido por el hígado, la proteína amiloide sérica, las ficolinas, que van a unir el ácido lipoteicoico y una parte del peptidoglucano llamada NAC, de varios tipos. Además, estos elementos, tanto las colectinas como las pentraxinas y las ficolinas, funcionan como barreras químicas, junto con otras como la lisosima, como la, vamos a poner acá, como la lisosima, como la lactoferrina, como las defensinas, ¿no? Algunos inmunomoduladores llamados catelicidinas, las citoquinas mismas y el complemento, al encontrarse en el tejido conectivo y en algunos casos viajando en la sangre, constituyen barreras químicas del sistema inmunitario. Y también están las barreras biológicas, compuestas por la microbiota. Una microbiota, de la cual ya hemos estudiado en las clases anteriores, que tiene la función principal de ejercer dos funciones biológicas. Si recuerdan, una era ¿cuáles eran las relaciones biológicas de la microbiota? Lo vimos la semana pasada. El mutualismo y, ¿cuál otra? El comen, salir.
¿ah? El mutualismo y el comensalismo, así es. Entonces, esta microbiota ejerce estas dos funciones biológicas de comensalismo y mutualismo, haciendo competencia o ejerciendo mecanismo de competencia frente a las bacterias patógenas. Significa que la microbiota es más abundante, va a competir, ¿por qué? Por la caza, pero también y sobre todo por la comida con las bacterias patógenas, impidiendo que las bacterias patógenas puedan proliferar. Entonces, la microbiota, al tener predominancia sobre los elementos nutritivos, no dejan que los patógenos tengan comida disponible, así que promueven su exterminio. Y en algunos casos, la microbiota es capaz de secretar algunas sustancias destinadas a eliminar a los patógenos. Por ejemplo, a través de la la secreción, de las bacteriocinas. Las bacteriocinas son sustancias químicas secretadas por la microbiota y destinadas a matar a otras bacterias. Entonces, este es un elemento importante de barrera biológica. La microbiota intestinal, pues, que es la más utilizada, que es de la cual más hemos hablado, de la que más se ha escrito, además, una microbiota que se adquiere desde el momento del nacimiento. Es una microbiota que va evolucionando conforme la persona va creciendo, conforme va cambiando sus estilos de vida, su hábito alimenticio, sus costumbres de hacer actividad física o no, hacen que esta microbiota vaya variando con el devenir de los años. La segunda línea de defensa está compuesta por las células fagocíticas. Pero antes de hablar de las células fagocíticas y también de las células citolíticas naturales, debo detenerme para hablar acerca de cómo es que estas células van a reconocer a lo extraño. Porque ustedes imaginarán que, siendo una propiedad del sistema inmunitario el poder reconocer lo propio y discriminar lo extraño, pues para conocer lo propio ya me educaron en el timo y en la médula ósea. Pero para conocer lo extraño también debo de tener un mecanismo de cómo reconozco que es extraño o no es extraño. Allí la importancia de esas dos siglas que ven ahí. Una que dice PAMPS, P-A-M-P-S, y otra que es la PRRS. ¿Qué cosas son los PAMPS y qué cosas son los PRRS? Vamos a ver ahorita. ¿Cómo funcionan los receptores de reconocimiento de la respuesta inmunitaria en nosotros? Depende de qué. Depende de si se trata de inmunidad innata o de inmunidad adaptativa. Nosotros hemos dicho que la inmunidad innata es específica y que tiene más o menos 10 a la 3, o sea, 1000 tipos de antígenos diferentes por reconocer. Algunos de ellos son los famosos PAMs, la traducción del inglés que significa patrones moleculares asociados a patógenos, PAMs, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos, y también están los DAMPs, que no son otra cosa que los patrones moleculares asociados a daño celular. Y frente a ello están pues los receptores de nuestras células, que se van a llamar PRRs, o receptor de reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué van a expresar los patógenos? Los patógenos van a expresar PAMs principalmente. ¿Y nosotros con qué vamos a reconocer esos PAMs? Con los PRRs. Profe, ¿y los DAMs? Los DAMs son patrones asociados a daño. ¿Y quién expresa los patrones asociados a daño? Nuestras propias células dañadas. De allí que nuestro sistema inmunitario nos defiende de las amenazas internas. Una célula cancerígena expresa DAMs, expresa patrones asociados a daño. Y nuestro sistema inmunitario por ahí es que las reconoce y las destruye, el innato. El adaptativo tiene otra forma, pero el innato lo hace así, a través del reconocimiento de patrones moleculares. Y ahorita voy a explicar exactamente qué significa un patrón molecular. Antes de eso, debo decir que la inmunidad adaptativa, que es específica, se enfrenta aproximadamente, ahí el número hay que corregirlo, antes era 10 a la 9, ahora está 10 a la 11
10 a la 11ª potencia, a la 11ª potencia, perdón. O sea, al millón de millones, ¿no? 1000 millones de antígenos diferentes. ¿Y cómo hace para reconocer esos millones de antígenos diferentes? Bueno, lo hace a través de dos tipos de receptores. Están el receptor del linfocito B y el receptor del linfocito T. Profe, ¿pero solo dos receptores para todos esos millones? Sí. ¿Y es suficiente? Por supuesto. ¿Y cómo es suficiente? Esa parte la vamos a explicar en la inmunidad adaptativa. ¿Cómo es que con solo dos receptores, solo dos, podemos reconocer 1000 millones de antígenos diferentes? Ahí entra un concepto importantísimo de la especificidad, de la recombinación genética, que no lo toco para no desviarnos del tema, pero es necesario saber que existen. Además de, como dice allí, complejos moleculares que activan o inhiben los reconocimientos por parte del sistema adaptativo. Enfoquémonos en el innato. El innato. Pues el innato, que es inespecífico y tiene una variedad corta, digamos, de antígenos por reconocer, y que estos son principalmente PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, y DAMs, patrones moleculares asociados a daño. Y el reconocimiento se logra a través de moléculas llamadas receptores de reconocimiento de patrón o PRR. Bien, ¿qué significa eso? Vean este gráfico a continuación, que me compara los tipos de receptores de reconocimiento. A la izquierda, 3 modelos de reconocimiento del sistema inmune innato, y a la derecha, 3 modelos de reconocimiento del sistema inmune adaptativo. Vean los de la izquierda, los 3 primeros, las 3 primeras células plomas que se ven allí, ¿verdad? Las plomas son nuestras células del sistema inmunitario, vale decir, macrófago, el neutrófilo, dendrítica, son esas, las plomas. Los hexágonos que están en la parte superior representan a los patógenos, diferentes patógeno 1, patógeno 2, patógeno 3. Pero vean los elementos que presentan esos patógenos en su superficie. Un cuadradito plomo, un triangulito celeste, un semicírculo verde y una figura geométrica de color anaranjadito, ¿verdad? ¿Qué llama la atención ahí? Que los 3 patógenos presentan el cuadradito plomo, ¿ok? Los 3 presentan el cuadradito plomo. Ese cuadradito plomo presente en los 3 se llama patrón molecular asociado a patógeno. Y ese cuadradito plomo es el que van a reconocer las células a partir de su receptor, que está bajito. La célula ploma que está abajo tiene como una especie de U, de una llavecita, que va a reconocer justamente para que encaje ese cuadradito plomo. Entonces, el cuadradito plomo viene a ser el PAM y la llavecita de abajo viene a ser el patrón, el reconocimiento, el receptor de reconocimiento de patrón. ¿Ok? Está claro ahí, ¿verdad? Reconoce eso. Un ejemplo más para fijar este concepto. Imagínense que estuviésemos en el salón reunidos, ¿ok? Estamos en el salón todos, ustedes están sentados en las carpetas, estoy adelante hablando frente a la pizarra y al costado de la pantalla del ecran. Perfecto. Los miro a todos ustedes, yo soy la célula que reconoce los patrones, o sea, yo tengo el PRR. ¿Y qué voy a reconocer? Bueno, de los que ustedes estén sentados, va a haber 1, 2 o quizás más que tengan anteojos, ¿verdad? No todos tienen anteojos, pero aquellos que lo tengan, esos anteojos vienen a ser los PAMs. Tú sí tienes, ok. Ok, Fanny. O de repente, algunos de ustedes ya están yendo con casaca y otros sin casaca. Bueno, los que tienen casaca, esos son los PAMs para ese grupo de patógenos. O sea, un grupo de características que se repite por patógenos, un patrón. Un patrón que en este caso es molecular y que está asociado a los patógenos. Eso reconocen las células del sistema inmune innato.
Ahora, vean al costado. Sistema inmune adaptativo. Están los mismos tres patógenos, o sea, patógeno 1, patógeno 2, patógeno 3, los mismos patógenos, pero esta vez observen el triangulito celeste, el semicírculo verde y la figura geométrica anaranjada. Y debajo de ellos están los linfocitos, que pueden ser T o B, independientemente del que sea, T o B. Son linfocitos. Miren sus receptores, sus llavecitas. La llavecita que reconoce al patógeno 1 es triangular y es azulita. La llavecita que reconoce al semicírculo verde es verde, ¿verdad? El receptor y la célula. Y la llavecita que reconoce a la figura geométrica anaranjadita es anaranjada y la célula también. ¿Qué significa eso? Que existe un tipo de célula, o sea, un tipo de linfocito específico para reconocer un tipo de patógeno. Así que si yo tengo 1.000 millones de patógenos, tendré pues 1.000 millones de linfocitos diferentes para reconocer, porque así funciona la inmunidad adaptativa. Así funciona. Ahora, esos receptores de linfocitos se llaman pues BCR en el caso del linfocito B o TCR en el caso del linfocito T. De allí la explicación de que con solo 2 receptores, así es, uno para cada uno. El receptor que reconoce al Staphylococcus aureus sirve solo para reconocer al Staphylococcus aureus. Y hay un linfocito que reconoce al aureus, nadie más. Y así para cada tipo de patógeno. Diferente. ¿Ok? Pero eso es para hacer la aclaración. Pero ahora regresemos a la explicación del sistema inmune innato. 3 patógenos reconocidos por los fagocitos que presentan un antígeno o un patrón antigénico común, el cuadradito clon. ¿Ok? El mismo cuadradito se repite en varios. Esos patrones moleculares son los que reconoce mi sistema inmune innato. Entonces, estos PAMs vienen a ser moléculas estructurales comunes a una variedad de patógenos. Varios patógenos pueden compartir los PAMs, son similares sus PAMs. Por lo tanto, los receptores sirven para reconocer todo ese tipo de patógenos. Viéndolo así, ya no necesito uno para cada uno, sino uno puede reconocer a varios. ¿Ok? Y no es específico. Esa es la explicación. Ahora, ¿qué tipos de PAMs podría mencionar yo? En las bacterias, por ejemplo, el lipopolisacárido. Profe, ¿quiénes tienen lipopolisacárido? Todos los gram negativos. ¿Y quiénes están ahí? Escherichia coli, Salmonella, Serratia, Shigella, Klebsiella, Pseudomonas, un montón. Tiene el lipopolisacárido. Reconozco el lipopolisacárido. Manosa, que es un azúcar bastante difundido en el mundo bacteriano y en el mundo de los hongos también. El ácido teicoico de las bacterias gram positivas. El ADN, el ARN, los flagelos, la flagelina, la proteína que forma parte de los flagelos, también es constituida como PAM. Los DAMPs, por otro lado, son moléculas estructurales asociadas a daño o lesión celular de la célula hospedera. Ojo, no son marcadores de apoptosis. Sí son marcadores o de necrosis o marcadores de estrés. De apoptosis no, porque la apoptosis es una muerte celular programada. Es normal que eso suceda. ¿Por qué? Porque la célula envejece y muere. Pero la necrosis celular no es normal y tampoco el estrés. Entonces, una célula que esté estresada o que esté en camino a necrosarse expresa estos marcadores de daño, los DAMs, que son reconocidos por el sistema inmunitario innato para inmediatamente actuar sobre él. ¿Qué tipo de célula puede expresar un DAMP? Una célula cancerígena, por ejemplo. ¿Cuáles son estos DAMs? Están las proteínas de shock de calor, las HCP, ¿no? Las proteínas de shock de calor, y algunas otras como las calgranulinas, la proteína amiloide, el HMGB, entre los principales. No simplemente conocer que existen, pero de esta primera parte me interesa que se acuerden de los PAMs. ¿Y con qué se reconocen los PAMs? Con los receptores de reconocimiento, que sí son varios. ¿Verdad? Estos receptores de reconocimiento
son codificados por células germinales, o sea, desde el momento de la generación celular ya se va codificando los receptores de reconocimiento de patrón, y estos se van a encontrar pues o en la superficie de la célula del fagocito, o en vesículas del fagocito, o en el citoplasma de algunas células, como por ejemplo los monocitos, los neutrófilos, las células cebadas o mastocitos, algunas células epiteliales, algunas células endoteliales y las células natural killer. ¿Y por qué en todas estas? Porque todas estas tienen contacto con los patógenos, directa o indirectamente. Entonces necesitan tener receptores de reconocimiento de patrones. Ahora, estos receptores de reconocimiento de patrones pueden estar disueltos, solubles en el plasma, o sea, pueden estar circulando. ¿Y quiénes están ahí? Las opsoninas, que son unas proteínas que marcan, ¿no?, que marcan a los patógenos, se pegan a ellos y los marcan. ¿Para qué? Para activar otro mecanismo de eliminación, como lo es el complemento, que veremos más adelante, pero también están aquellas que mencionamos hace un instante, ¿verdad? Están las colectinas, están las ficolinas y están las pentraxinas que dijimos hace un ratito, y que las mencionamos cuando hablábamos de la primera parte de este sistema como barrera química, ¿ok? Son PRRs. Esas ficolinas, pentraxinas y colectinas son barreras químicas, así es, pero funcionan también como receptores de reconocimiento solubles o plasmáticos, llamados también, porque están en el plasma. ¿Qué significa eso? Que si un patógeno viaja por el plasma, puede ser reconocido por este tipo de receptores y marcado inmediatamente, ¿no? Lo reconoce y lo marca, se une a él. A eso se llama marcaje. También están los receptores celulares endocíticos, aquellos receptores que intervienen en los procesos de fagocitosis, o sea, en aquellos procesos donde el patógeno es internalizado para ser destruido. ¿Quiénes están ahí? Las lectinas, tipo C, por ejemplo, aquellas que unen carbohidratos, como la MBL, la lectina ligadora de manana, importante en micobacterias, por ejemplo, en hongos también, lo mismo que la lectina 1 en hongos. Están los receptores tipo basurero, los scavengers. Está ahí el LDL, colesterol LDL, el ácido lipoteicoico mismo, el lipopolisacárido, por ejemplo, son parte de estos receptores de tipo basurero. Hay receptores de señalización, cuya función va a ser activar vías de transducción de señales desde la membrana celular de la célula fagocítica hacia el núcleo. ¿Qué tipos de receptores son esos? Los receptores TOL, los famosos TLR o Toll-like receptors, de los cuales conocemos en la actualidad más o menos 13. Hasta hace unos 3, 4 años eran 9, ahora son 13 ya conocidos. Cada uno con diferentes especificidades y afinidades. Los que ustedes ven en su figura, ahí, están ubicados en la parte de la membrana, los que están arriba. Está el TLR1, 2, 6, 4, 5, 10, 11, 12 y 13. Y también están, si bajan un poquito la figura, donde dice endolisosoma, hay otros 4. Está el 9, el 8, el 7 y el 3, son los endocíticos. Los de la membrana, por ejemplo, dedicados a bacterias, dedicados a parásitos, dedicados a hongos, al lipopolisacárido bacteriano, a la flagelina, y los lisosómicos o endolisosomales dedicados a los virus, virus DNA, virus de RNA de doble cadena, de cadena simple, ¿no? Receptores específicos para cada tipo, para cada grupo de PAMs. ¿Okay? Recuerden que el ácido nucleico es un PAM también. Estos receptores de señalización, adicionalmente, pueden ser hay otros receptores que se llaman tipo NOT. Están ahí los PAMs, los DAMs y algunos nucleótidos y caspasas. Están receptores
de tipo RIG-1, que van a detectar sobre todo ARN viral, detectan pues el ácido retinoico, el MDA5, ¿no?, como moléculas asociadas. Entonces, los PRRs van a reconocer PAMs. Otros receptores, que en este caso son para DAMs, están los receptores RAG de glicación avanzada, están los receptores de tipo TREM, ¿no?, los de estirpe mieloide, ¿no?, que simplemente están ahí por información, pero de esta primera partecita me interesa mucho, muchísimo, porque es parte de las preguntas del examen parcial, que ustedes recuerden que los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos, se encuentran en los patógenos, diferentes patógenos, hongos, virus, y son reconocidos por nuestras células a partir de los receptores llamados PRR, receptor de reconocimiento de patógenos. Y que estos pueden encontrarse en la superficie celular, pueden encontrarse en vesículas endocíticas o pueden encontrarse simplemente viajando en el plasma. Eso tienen, por favor, que recordar. Veamos ahora lo que corresponde a las células fagocíticas, que ya las hemos visto hace un ratito, simplemente es profundizar un poquito más su acción. Las células que participan en el sistema inmunitario vienen pues de los órganos primarios, o sea, de la médula ósea y del timo. Y de la médula ósea, ya a partir del 5º mes de gestación en adelante, anteriormente venían del hígado y anteriormente venían del saco vitelino, pero ya con el individuo nacido, con el individuo que está ya en vida extrauterina, es la médula ósea la que se encarga de esta generación, a través de la célula madre, que dan origen pues a las dos estirpes conocidas, la mieloide y la linfoide. La mieloide hemos visto que da origen a los glóbulos blancos, los granulocitos, da origen a los monocitos y también da origen a las células dendríticas. También la línea mieloide tiene que ver con la generación de plaquetas, megacariocitos y de glóbulos. Y por otro lado, la línea linfoide es aquella que tiene que ver con la generación de linfocitos B y natural killer en la médula ósea, y linfocitos T, que van a tener un pasaje por el timo, del cual hablaremos en la próxima clase en detalle, porque es un pasaje bien interesante, donde se ve cómo es que se diferencia este linfocito T, importante, para los fenómenos de inmunidad. Entonces, sabemos cuáles son las células y los linajes de donde están proveniendo. Así que ahora nos vamos a detener más en el detalle de su función. Los granulocitos polimorfonucleares, en este caso el neutrófilo, ven ahí, es una célula de más o menos 12 a 15 micras, es una célula de linaje mieloide, es una célula que se llama morfonuclear por la forma de su núcleo, que es trilobulado generalmente, a veces bilobulado, y que esos lóbulos del núcleo están unidos por puentes de cromatina. Es un granulocito que crece a partir de la estimulación con interleuquina 3 y también a partir de la estimulación con el factor estimulante de colonias de granulocito macrófago. Ese es el nombre que dice ahí, GMCCF, factor estimulante de colonias, granulocito monocito, granulocito macrófago, como lo aborda el texto, cuya principal función, y aquí es donde voy, así se le llama segmentados, cuya principal función está relacionada con los gránulos que tiene. Un neutrófilo posee 4 tipos de gránulos que se van formando conforme pasa su periodo de maduración, o sea, desde que es mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, va formando sus gránulos. ¿Qué gránulos son estos? Bueno, están los gránulos primarios, llamados también gránulos azurófilos, que tienen sobre todo enzimas relacionadas con la destrucción intracelular, o sea, relacionadas con la fagocitosis, el estallido respiratorio. ¿Qué enzimas son esas? La mieloperoxidasa, las lisosimas, algunas hidrolasas, entre ellas. Luego están los gránulos secundarios, llamados también específicos. Los gránulos secundarios o específicos están en relación con la destrucción
de patógenos extracelulares, o sea, aquellas enzimas que son liberadas al exterior para matar en el tejido, sin necesidad de fagocitar. Están también los gránulos terciarios y las vesículas secretoras, ambos relacionados con productos que le sirven al neutrófilo para salir del vaso sanguíneo y también le sirven para poder migrar dentro de los tejidos. Ahí están pues enzimas la gelatinasa, las hidrolasas, etc. ¿Cuáles son las citoquinas que los neutrófilos son capaces de liberar? Citoquinas, sobre todo proinflamatorias, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el alfa sobre todo, la interleuquina 8, la interleuquina 2. Y la última, que es el TGF, que significa factor de crecimiento transformador, beta, que es una citoquina de reparación. Los neutrófilos poseen receptores. No olvidemos que los neutrófilos forman parte de la inmunidad innata. Por lo tanto, tienen que tener receptores, ¿verdad? Tienen que tener PRRs para poder reconocer los PAMPs. Tienen receptores para reconocer los Toll-like receptores, o sea, los PAMPs tipo Toll. Tienen receptores para el complemento, tienen receptores para las inmunoglobulinas. ¿Okay? Tienen receptores. El neutrófilo se ubica sobre todo en el intravascular. Es una célula que se encuentra circulando en sangre. Es una célula que puede empezar su proceso de migración hacia afuera en presencia de citoquinas que así lo consideren, quimioquinas sobre todo, poniéndose primero a un costadito, marginándose, se le llama marginación, y después saliendo, como vamos a ver en la parte de inflamación. A ver, hay una pregunta, profesor, ¿qué función tienen las interleuquinas? Las interleuquinas, Dorita, son citoquinas que se encargan de la comunicación entre dos leucocitos. O sea, entre el neutrófilo y el macrófago, entre el neutrófilo y el linfocito, entre el neutrófilo y el eosinófilo, por ejemplo. O sea, la interleuquina es una citoquina que media la comunicación entre dos leucocitos. Esas son las interleuquinas. Y son secretadas por las células, en este caso por el neutrófilo. Entonces, este neutrófilo tiene una vida media corta, aproximadamente 7, 8 días. Y si no llega a cumplir su función, que es la fagocitosis, inmediatamente se induce apoptosis y muere, ¿okay? Siendo fagocitados sus restos pues, por el macrófago, ¿no? Del tejido, que es el que se encarga de la limpieza de los restos de células apoptóticas o restos apoptóticos. ¿Qué funciones cumple el neutrófilo? Importante. Primera función, fagocitosis, con destrucción total del patógeno. El neutrófilo es un formidable fagocito. Si logra capturar a la bacteria, en este caso, porque interviene sobre todo en la defensa contra las bacterias y contra los hongos. Si logra capturar a la bacteria, la va a fagocitar y la va a destruir con el contenido de sus gránulos citoplasmáticos. La va a romper, le va a sacar el alma, la va a matar a la bacteria. Esa es su función. Fagocitosis con destrucción. Ojo, es un tipo de fagocitosis con destrucción. Otra función que posee el neutrófilo es lo que se conoce como trampa extracelular del neutrófilo o NET. El fenómeno es netosis. La trampa extracelular del neutrófilo consiste, como ven en el gráfico, en lo siguiente. El neutrófilo alcanza un punto crítico de fagocitosis. Hay muchas bacterias y como ve que ya no puede más, activa un mecanismo en él que hace que se empiece a desintegrar su membrana nuclear primero, se hace porosa su membrana nuclear, empieza a descondensarse su cromatina, o sea, empieza a desenrollarlo, la membrana nuclear se desintegra, finalmente
se rompe la membrana celular y la célula muere, el neutrófilo se mata a sí mismo, dejando salir el contenido celular y dejando salir pues toda la cromatina descondensada como una red. Saben ustedes que la cromatina celular está recontra empaquetada justamente para ubicar menos espacio y además para protegerla del daño. Entonces empaqueta así. Entonces, este neutrófilo desencadena un fenómeno de condensación de esta cromatina y se forma una red, una malla. Y esa malla o esa red contiene las enzimas. Las enzimas de los gránulos están ahí como granadas, como si fuese esa malla del árbol de Navidad, igualito, sino que las lucecitas vienen a ser las enzimas. Y sale esa malla, esa red al tejido. Entonces, como va a caer en el tejido, va a atrapar bacterias. Las bacterias se van a quedar atrapadas a esa malla de histonas y de DNA. Y las granadas se van a activar, van a destruir a las bacterias. Eso se llama trampa extracelular del neutrófilo o netosis. Y la tercera función es la función secretora, o sea, esa función mediante la cual el neutrófilo libera citoquinas, que son las que hemos mencionado, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, función secretora. Esas tres son las funciones del neutrófilo. El otro, a ver, creo que me pasé una acá. Me ha grabado mal la clase. A ver, espérate. Ya, está bien. Ahora sí. El otro componente de los fagocitos es el monocito, que después va a ser macrófago. El monocito se llama así cuando está circulando en sangre y recibe el nombre de macrófago cuando sale al tejido. Por eso dice la diapositiva, monocito circulante, macrófago tisular. El monocito se considera un agranulocito, se considera que no tiene gránulos, se le llama así, porque no presenta gránulos teñidos en el citoplasma, lo cual no es cierto del todo, porque sí tiene algunos gránulos. Es un poquito más grande que el neutrófilo, puede llegar a medir hasta 20 micras como monocito, y como macrófago mucho más grande, 80 micras. Es una célula que tiene dos funciones principales, como vamos a ver a continuación. Es una célula que tiene receptores tanto para los PAMPs tipo TLR, tiene PRRs, el macrófago, tiene receptores para inmunoglobulinas, tiene receptores para el complemento y algunos otros receptores asociados. Y sus funciones tienen que ver con fagocitosis, es quizás el mejor fagocito que existe, el monocito macrófago, ¿no? El que mejor hace la fagocitosis. Adicionalmente, puede presentar el antígeno, o sea, puede preservar un antígeno del patógeno, es una proteína del patógeno para presentársela al linfocito T, por lo tanto va a intervenir en el fenómeno de activación y dirección de respuesta linfocitaria. El macrófago también regula la respuesta inmune, porque vamos a ver que se puede activar de dos maneras. Se activa de la manera clásica para fagocitar o se puede activar de la manera alternativa para reparar el daño tisular. Por eso es que interviene también en la cicatrización. Hay un grupo de macrófagos llamados macrófagos tisulares o macrófagos residentes. Es un grupo de macrófagos que migró desde el momento de la vida intrauterina hacia determinados tejidos y se quedó allí y se diferenció allí. Está pues el macrófago alveolar, en los pulmones está el osteoclasto, están los histiocitos, los macrófagos intestinales, las células A de la membrana sinovial, las microglias del sistema nervioso central, la célula de Kupffer, en el caso del hígado, y que están ubicados en esos tejidos con la función específica pues de fagocitar lo extraño o los agentes extraños que puedan ingresar.
El macrófago posee varios productos que puede liberar a el medio. Su función secretora es bastante amplia. Dentro de esos productos están los mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico. ¿Como cuáles? Como las prostaglandinas, como los leucotrienos y también el factor activador de las plaquetas. ¿Y para qué libera eso el macrófago? Para poder ejercer sus funciones. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, fagocitosis en primer lugar. Célula presentadora de antígeno, como vimos hace un ratito. Y también en el papel que juega en la regeneración y cicatrización de los tejidos. Si ustedes observan el gráfico de la derecha, el gráfico que dice activación del macrófago por fenotipo dual, significa que el macrófago funciona como elemento inflamatorio a través de la activación clásica, por eso dice ahí, inflamatorio y clásico, o puede funcionar como elemento antiinflamatorio, por eso dice allí antiinflamatorio de forma alternativa. ¿De qué va a depender de que funcione de una u otra forma? Del tipo de citoquinas involucradas. Si el macrófago es estimulado con interferón gamma, con interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, el macrófago se va a activar de manera clásica, inflamatoria, destructiva. Si el macrófago es estimulado con interleuquina 10 o con factor de crecimiento transformante, o con interleuquina 13 o con interleuquina 4, el macrófago va a activarse como regenerador. ¿Y quién lo activa de esa forma o de otra? El linfocito T. Es el linfocito T el que va a liberar estas interleuquinas para activar al macrófago de una o de otra forma. También están las células dendríticas, el tercer elemento. Hemos visto neutrófilo, ahora estamos viendo macrófago y ahora vamos a ver célula dendrítica. La dendrítica es una célula que está ubicada sobre todo en el tejido linfoide asociado a mucosas. O sea, en el MALT, en el GALT, en el BAL y en el SAL. O sea, los tejidos linfoides asociados a mucosa gastrointestinal, a mucosa respiratoria, bronquial, a mucosa genitourinaria y asociados a la zona basal de la epidermis, de la piel. Estas células dendríticas importantísimas están ubicadas en estos lugares que son los lugares de contacto con el exterior. ¿Por qué de contacto con el exterior? En el epitelio respiratorio, por ahí respiramos. Y los patógenos que quieran ingresar por vía respiratoria se van a topar primero con estas células. Por vía digestiva, todo lo que podamos ingerir y que esté contaminado con un patógeno se va a topar con estas células en primer lugar. Lo mismo que la piel, lo mismo que el sistema geniturinario. Están ubicadas ahí como vigilantes. Son los centinelas, los guachimanes del sistema inmunitario. Están esperando a ver si algún patógeno se atreve a tocarnos e inmediatamente los van a fagocitar, porque esta célula dendrítica es capaz de fagocitar, es un fagocito. Y lo más importante, esta célula dendrítica es un mensajero, porque a la vez que fagocita, procesa el antígeno y puede viajar a través del vaso linfático hasta los ganglios. ¿Y por qué hasta los ganglios? Hasta el órgano linfoide secundario. Porque en los ganglios van a estar almacenados los linfocitos T. Y a ese linfocito T se lo van a ir a presentar. ¿Ok? La célula dendrítica que se encuentra en estos tejidos linfoides asociados a mucosas son células dendríticas inmaduras que pueden fagocitar. Y una vez que empiezan a fagocitar, empiezan a madurar. Y en su viaje al ganglio terminan de madurar. Y como células maduras presentan el antígeno al linfocito T. Eso dice mucho de su función. Eso dice mucho de su especialización. Porque la principal función que va a tener la célula dendrítica es justamente presentar el antígeno al linfocito T virgen. ¿Y por qué necesita presentárselo al linfocito T? Porque tiene que dar la inmunidad adaptativa. O sea,
que la célula dendrítica constituye el enlace entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. ¿Okay? Eso es importante de conocer. La célula dendrítica tiene varios tipos. Están las células dendríticas llamadas clásicas, mieloides, están las células dendríticas llamadas plasmocitoides y las células llamadas monocitoides. Bueno, son nombres que reciben dependiendo de la capacidad que tienen por procesar antígenos de diferentes orígenes. Las células clásicas o mieloides son las que mejor procesan los antígenos de origen bacteriano y fúngico. Las células plasmocitoides, dendríticas plasmocitoides, son las que mejor procesan los antígenos virales, por ejemplo. Está relacionado con su tipo de especialización. El otro componente celular de nuestro sistema inmune innato, además de los fagos mencionados, es la célula llamada citolítica natural o natural killer. La célula natural killer es una célula que se puede encontrar tanto en la sangre como también en el tejido. Es una célula que es capaz de reconocer a las células infectadas, es capaz de reconocer a las células tumorales y es capaz de eliminarlas a través de la liberación de los gránulos que tiene esta célula natural killer. Por lo tanto, va a tener receptores para reconocer células infectadas por virus y células infectadas o dañadas por células tumorales. ¿Qué significa eso? Que esta célula natural killer puede reconocer PAMPs, pero también puede reconocer DAMPs. Ojo con eso. Puede reconocer PAMPs, conoce patógeno, ¿verdad? Y puede reconocer DAMPs, receptores de daño. Esta célula citolítica natural es activada generalmente por secreción o liberación de la interleuquina 12, que juega un papel importante en su activación. Esta célula citolítica natural detecta, como pueden ver en el primer gráfico, en la parte inferior, detecta una célula normal a través de un sistema de receptor inhibidor estimulador. Si el sistema de receptor estimulador inhibidor funciona de manera equilibrada, o sea, no hay una señal de estimulación porque esta es frenada por la señal de inhibición, el natural killer no actúa y no mata. Pero suponiendo que en el primer caso de la izquierda solamente esté presente la señal estimuladora y no la señal inhibidora, el linfocito natural killer va a matar a la célula objetivo, la target cell. Puede ser una célula epitelial, una célula infectada por un virus, una célula tumoral, etc. Y por otro lado, si la célula target, la célula objetivo, está infectada o ha sido transformada por algún proceso neoplásico y expresa mucho receptor estimulador, ya no solamente hay un estimulador, sino hay varios, a pesar de que tenga el receptor inhibidor, la célula natural killer se activa y la va a matar. ¿Cómo la mata? Bueno, tiene dos formas de hacerlo. La primera es a partir de la acción netamente citotóxica, utilizando unas enzimas que están presentes en sus gránulos y que se llaman perforinas. Porinas perforan, le van a hacer un hueco a la célula dañada, la célula que está siendo infectada por virus, por lo tanto matan a la célula y de esa manera eliminan al virus, al matar a la célula que está siendo infectada por los virus. Y la otra es a partir de la función secretora, donde van a sintetizar y liberar citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, los interferones, sobre todo el gamma, poder activar al macrófago, llamarlo y decirle, bueno, esta célula está infectada, cómetela. Y el macrófago obediente viene y la elimina o la digiere. Esas son las formas principales mediante las cuales puede actuar esta célula natural killer. ¿Qué factores intervienen en la respuesta inmunitaria? Hay varios.
y podemos agruparlos en dos grupos grandes. Están los factores internos y los factores externos. ¿Cuáles son los factores internos? Los factores internos pues dependen de la etnia, de la raza, la cual hace a ciertos grupos humanos susceptibles o resistentes a diferentes enfermedades. Recuerden, por ejemplo, que la malaria está asociada con algunos tipos, con algunas etnias, pero no se encuentra, por ejemplo, en pacientes que tienen la hemoglobina S, la anemia drepanocítica, la sickle cell. Ellos no son afectados por malaria y generalmente son personas de raza negra, de etnia negra, afrodescendientes, por ejemplo. Tenemos los parámetros de edad. En el caso de la edad, los extremos de la vida, en ambos, tanto en los muy pequeños por inmadurez o en los muy mayores por envejecimiento, por senescencia. Está la nutrición, donde van a intervenir pues elementos tanto proteicos como enzimáticos. Es evidente que una malnutrición condiciona un déficit o una deficiencia en el funcionamiento del sistema inmunitario, de la respuesta inmunitaria. Algunas enfermedades crónicas subyacentes que van a traer como consecuencia inmunodepresión, como la diabetes, como el cáncer. Están algunos factores externos, como por ejemplo los extremos de temperatura, mucho frío, mucho calor, humedad, contaminación, estilos de vida poco apropiados, uso exagerado de tabaco, de alcohol, de drogas, ¿verdad? Y el uso de medicamentos inmunosupresores. Todos ellos intervienen en mayor o menor medida en que la respuesta inmunitaria ocurra y si ocurre sea específica y sobre todo efectiva o no. Finalmente vamos a hablar acerca de los mecanismos efectores. Los mecanismos efectores de la inmunidad innata son tres principalmente: la inflamación, la fagocitosis y el sistema del complemento, que son los que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con la inflamación. ¿Va? La inflamación, cuando uno ve ese gráfico, ve pues no se está incendiando, flama, calor, inflamación. La inflamación que está definida por estos 5 signos o síntomas, ¿verdad? Dependiendo cómo lo veamos. Está el calor, ¿verdad? La zona inflamada está caliente. Está roja la zona inflamada, hay rubor. La zona inflamada está hinchada, ¿no? Hay tumor. La zona inflamada duele, hay dolor. Y en los casos, esta inflamación puede causar pérdida de la función, ¿no? Dependiendo de dónde se ubique la inflamación, a qué nivel esté o qué tipo, qué gravedad tenga. Entonces está presente pues el calor, está presente el rubor, el tumor, el dolor y la pérdida de la función a veces. La inflamación es una reacción, ojo, de defensa inmediata ante una agresión. Una agresión que puede ser consecuencia de una infección o puede ser consecuencia de una agresión estéril, como por ejemplo un golpe, un trauma, una intoxicación, un cese de la irrigación, hay inflamaciones de tipo isquémico, disminución del aporte de oxígeno, hipóxico, o una inflamación como consecuencia de un fenómeno autoinmunitario. La inflamación está dirigida a minimizar el daño en el tejido, está dirigida a adaptar al organismo a las circunstancias anormales y está dirigida sobre todo a restablecer el equilibrio, la homeostasis. Para eso funciona la inflamación. Sin embargo, se considera que la inflamación es beneficiosa cuando esta es breve, por un corto periodo de tiempo, y además está localizada en la zona que se quiere recuperar, y se considera
una respuesta inflamatoria patogénica cuando la extensión de la inflamación y su duración son excesivas. ¿Qué agentes desencadenan inflamación? Lo que se conocen como agentes inductores. Hay agentes exógenos y endógenos. ¿Cuáles son los exógenos? Los biológicos, por ejemplo. Bacterias, virus, hongos, parásitos. Agentes físicos, traumatismos, cirugías, quemaduras, radiaciones. Agentes químicos, un montón. Ácidos, álcalis, desodorantes, lociones, detergentes, desinfectantes, insecticidas, saborizantes, medicamentos. AINES, corticoides, desencadenan inflamación. El alcohol, el tabaco, los contaminantes ambientales desencadenan inflamación. Y los endógenos, ¿qué agentes endógenos inducen o desencadenan inflamación? Las alteraciones autoinmunes. De hecho, hemos dicho hace un momento que la respuesta inmunitaria debe ser equilibrada. Si ese equilibrio se pierde, pues hay agentes internos nuestros, endógenos, que pueden desencadenar inflamación. Factores genéticos, factores de hipersensibilidad, las alergias, por ejemplo, pueden desencadenar inflamación. Las funciones de la inflamación, entonces, pueden resumirse en estos 4 que están aquí. 1, localizar el proceso lesivo. ¿Para qué? Para impedir la diseminación del agente infeccioso o para limitar el daño en el caso de que se trate de una agresión estéril. Segunda función es poder remover el agente causal, o sea, eliminar de manera total aquel desencadenante de la inflamación. Tercer objetivo, el poder reparar el área dañada para poder restituir tanto la arquitectura del tejido como su función. Y por último, promoción del retorno a la homeostasis. ¿Qué moléculas van a participar en la inflamación? Hay algunas que son importantes de recordar. Está el inflamosoma, están algunas citoquinas, algunas moléculas de adherencia y algunos mediadores inflamatorios. ¿Qué es el inflamosoma? El inflamosoma o inflamasoma es un conjunto de proteínas que se activan en respuesta al estímulo por un pump o por un dump. ¿Y se activan dónde? En la célula o en el tejido inflamado. ¿Ok? Ni bien detectan la presencia de estos pumps o estos dumps a través de sensores, inmediatamente en el citoplasma se arma un complejo proteico que va a recibir el nombre de inflamosoma. Ese inflamosoma, a su vez, va a transmitir señales hacia el núcleo de la célula para que se empiecen a sintetizar y también a liberar algunos tipos de citoquinas. Las citoquinas que van a intervenir aquí y que sabemos que son moléculas que transmiten señales, van a servir para activar células, pero también para inhibirlas, y van a ser elementos que van a circular en sangre o pueden ser elementos que van a estar en el tejido. Son tisulares. Recordemos que las citoquinas tienen acción autocrina, o sea, la célula que las secreta recibe la acción en ella misma, autocrina. Tienen acción paracrina, o sea, en las células que están alrededor de ellas, al costado, y tienen acción endocrina, o sea, pueden viajar por sangre a distancias largas. Esos 3 tipos de acción tienen las citoquinas. Estas citoquinas, desde el punto de vista inflamatorio, pueden dividirse pues en citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias, si quieren, o reguladoras, le decimos nosotros. Las citoquinas proinflamatorias son aquellas citoquinas que promueven la inflamación. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 12. Son inflamatorias. Las 5. ¿Y cuáles son las citoquinas reguladoras? La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador o transformante beta. Esas 2 citoquinas, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador, van a frenar la inflamación, inactivando células e induciendo además la regeneración del tejido. Las moléculas de adherencia, por otro lado,
Son elementos que se van a expresar en células o en los tejidos en los cuales se necesita que haya migración tisular. Por ejemplo, en los fagocitos, en el neutrófilo, que está dentro del vaso sanguíneo y necesita salir. Ahí, por ejemplo, se necesita expresar selectinas que van a facilitar el rodamiento del neutrófilo, selectinas de tipo E en el endotelio, de tipo L que pertenecen al neutrófilo mismo, selectinas P, integrinas que van a facilitar la adherencia de esta célula al endotelio, que van a favorecer también la diapedesis o transmigración celular, y la otra familia de moléculas de adherencia son pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Ahí están pues los ICAM, los BCAM, ¿no? Moléculas de adhesión intracelular. Pero no son los únicos. Existen también mediadores de inflamación, que son aquellas moléculas que van a desencadenar este proceso inflamatorio. La más conocida de todas, la histamina. ¿Producida por quién? Basófilos, mastocitos y también plaquetas. Pero no es la única. Está la histamina, la serotonina, los leucotrienos, las prostaglandinas, entre los principales. La inflamación puede clasificarse desde el punto de vista de su duración en dos. La inflamación aguda, que puede durar horas o días y cuyo principal actor es el neutrófilo, y la inflamación crónica, que generalmente es patológica, que puede durar meses, que puede durar años, donde los principales actores van a ser los monocitos o macrófagos, ¿ah? Monocitos dentro del vaso, macrófagos en el tejido, y los linfocitos también. Existen esos dos tipos de inflamación. La inflamación aguda relacionada sobre todo con la inmunidad innata y la inflamación crónica relacionada con la inmunidad adaptativa, pero es generalmente un proceso patológico. No es normal que la inflamación sea crónica, generalmente es aguda. La inflamación también puede ser local y sistémica. Local cuando está circunscrita a un tejido, sistémica cuando viaja por sangre y generalmente patológica cuando viaja por sangre y produce efectos generalizados o a distancia. ¿Cuáles son las fases de la inflamación aguda? Las fases de la inflamación aguda pasan por estos elementos que vemos descritos aquí. Existen cambios estructurales en la microcirculación, los vasos sanguíneos. Hay un pasaje tanto de las proteínas plasmáticas como de los leucocitos desde la sangre a los tejidos, obviamente por aumento de la permeabilidad vascular, sale líquido de la sangre y salen células hacia los tejidos. Y este pues es un proceso que está regulado por las proteínas o sustancias del entorno. La inflamación aguda presenta varias etapas. Hay una etapa de quimiotaxis, donde el leucocito es llamado. Hay una serie de cambios vasculares que terminan en el aumento de la distancia entre las células endoteliales. El leucocito, el neutrófilo, como ustedes se imaginarán, viaja por sangre a una velocidad. Cuando existe inflamación, esa velocidad tiene que ir bajando, ¿no? Y al momento de bajar tiene que pegarse en los bordes del vaso. Es lo que hacemos cuando vamos por la carretera, ¿verdad? A alta velocidad nos vamos en el medio, a la izquierda, pero cuando queremos ir frenando nos pegamos a la derecha. Lo mismo pasa con el neutrófilo o el monocito que va a salir para ser macrófago. Se pegan a la derecha, o sea, se marginan. Al marginarse y bajar su velocidad, empiezan pues a adherirse primero. Hay una adherencia débil, van rodando, y luego hay una adherencia firme ya, donde se terminan plantando en un sitio, y luego, por cambios en el endotelio, salen, migran. Se llama diapédesis o transmigración celular hacia el lugar de la inflamación. Entonces, este proceso de inflamación puede ser resumido como está aquí, en la lámina. Hay una constricción de las arteriolas en el tejido primero, que dura generalmente segundos. Luego hay un aumento del diámetro vascular de estas arteriolas. Hay un aumento, por consecuencia, del diámetro de los vasos del lecho capilar.
una vasodilatación que va a estar inducida por prostaglandinas, por óxido nítrico, por histamina, por interleuquinas, por interferones, que van a ser secretados pues, por macrófagos, por fagocitos y por las células endoteliales activadas. Esta vasodilatación trae como consecuencia que aumente el flujo de sangre a la zona inflamada. Por lo tanto, va a aumentar el metabolismo celular. Al aumentar el metabolismo celular, se va a elevar la temperatura, por eso hay calor. Al aumentar el flujo de sangre, va a haber enrojecimiento local, de allí el rubor. Una vez que aumenta la permeabilidad vascular, va a aumentar el espacio interendotelial. Por lo tanto, plasma, o sea, líquido, y células salen del vascular a la lesión. Por eso se hincha, hay tumor. Y finalmente, ese fenómeno de hinchazón trae como consecuencia la distensión de los tejidos, la secreción de más prostaglandinas y el estímulo nervioso. Y por eso hay dolor. Eso explica por qué hay calor, por qué hay rubor, por qué hay tumor y por qué hay dolor. Y si el aumento de volumen y el dolor son severos, entonces aparece la limitación funcional, la pérdida de la función. Los cuatro primeros característicos de inflamación. El quinto, si la inflamación es severa. ¿Okay? Eso hay que recordar también. ¿Por qué es importante la inflamación? Porque la inflamación va a servir como inductor de la inmunidad adquirida. ¿Y cómo así? Bueno, la inmunidad adquirida se va a activar mediante el proceso de presentación de antígeno. Ese proceso de presentación de antígeno va a ser llevado a cabo por algunas células fagocíticas, sobre todo por los neutrófilos, perdón, por las células dendríticas y los macrófagos, que van a fagocitar, van a procesar el antígeno y se lo van a presentar al linfocito T. Y esa es la importancia. La inflamación aguda puede tener manifestaciones sistémicas, sobre todo cuando esta inflamación aguda es severa, no está controlada y donde predomina la secreción de tres citoquinas importantes: la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Eso hace que hayan u ocurran algunos cambios endocrinos. Por ejemplo, aumenta la síntesis de hormonas tiroideas, aumenta la síntesis de glucagón, de catecolaminas, de la hormona adrenocorticotrófica, el cortisol, aumenta el catabolismo proteico, consecuencia de la acción del factor de necrosis tumoral, aumenta el número de leucocitos, por eso es que cuando hay inflamación hay leucocitosis, y eso se debe a que se incrementa el factor estimulante de crecimiento de colonias de granulocitos, se incrementa la interleuquina 11, se incrementa la interleuquina 3. Entonces, esas citoquinas van a la médula y estimulan la producción de más neutrófilos, ¿no? Se entiende que hay una guerra y que tenemos que enviar soldados para combatir. Un extremo de este compromiso sistémico de la inflamación lo constituye el SIRS, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde la inflamación ya pues es grave, ¿no? Puede haber disfunción multiorgánica, si está asociado a infección puede haber sepsis, pero puede ser secundario también pues a trauma o a isquemia, ¿no? Hay fiebre o hipotermia, hay taquicardia, hay taquipnia, puede haber letargo, hipoxia, o puede haber leucocitosis o leucopenia también, ambos casos. Son criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La inflamación crónica se da cuando el estímulo inflamatorio no cesa. Y eso es consecuencia de que el proceso inflamatorio puede ser insuficiente para eliminar el agente causal. Hemos visto que la inflamación crónica se da para eliminar al agente causal, pero a veces no se puede eliminar. Por lo tanto, el proceso inflamatorio se hace crónico, se cronifica. O además, los mecanismos que deben regular o inhibir la inflamación son inadecuados o deficientes. Y lo vemos en algunas patologías, sobre todo.
Pero lo normal, lo fisiológico, es que esta inflamación termine. Y generalmente termina cuando desaparece aquello que la originó. Y cuando va a desaparecer se necesita reparar el tejido inflamado. ¿Qué citoquinas van a aparecer aquí? La interleuquina 10, que hemos mencionado, y el factor de crecimiento transformante beta. Estas dos citoquinas van a favorecer la cicatrización con generación de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis. Van a estimular a los fibroblastos, ¿no? Van a eliminar a las células inflamatorias por apoptosis, o sea, ya se acabó la guerra, ya los soldados no tienen razón de ser, tienen que morir. Y finalmente desencadenar el proceso de reparación celular, que si es excesiva, pues aparecerá lo que se conoce como fibrosis. ¿Qué patología se asocia a la inflamación? Depende. Si se trata de inductores endógenos, están las alteraciones autoinmunes, las alteraciones genéticas, la hipersensibilidad. Si se trata, por ejemplo, de alteraciones genéticas, podemos hablar del vitiligo, ¿no? Por alteración de un tipo de molécula, las inflamaciones sistémicas asociadas a fiebre, la enfermedad de Crohn, que afecta al intestino. Puede haber alteraciones secretoras, por ejemplo, moléculas fisiológicas que puedan generar inflamación cuando se secretan en exceso, el ácido del estómago, la gastritis, ¿no? El ácido del estómago secretado en exceso produce gastritis. Cuando las enzimas salen fuera de la célula, por ejemplo, las enzimas de los fagocitos se vierten en el tejido normal, causa infección. Son enzimas destinadas a destruir, por lo tanto, si están fuera de la célula, van a destruir el tejido. O cuando las enzimas salen, en el caso, por ejemplo, de la hepatitis, ¿no? Se eleva las enzimas hepáticas en sangre porque los hepatocitos se han roto. O se acumula también a veces la bilirrubina en las vías de drenaje y eso trae como consecuencia la salida de las enzimas pancreáticas y la destrucción de tejido asociado también. Otro tipo de patología asociada a inflamación exagerada, el angioedema. ¿No? Ven ahí la foto de la izquierda, esa es la lengua de la niña. Miren cómo se ha hinchado al comer un alimento que desencadenó un angioedema, un edema angioneurótico. La otra niña de lado, con todo el labio hinchado, también, como consecuencia de un fenómeno de hipersensibilidad, ¿no? Una alergia. Los fenómenos de autoinmunidad también desencadenan este tipo de problemas. La fagocitosis. La fagocitosis, sí, sí alcanzamos a ver hasta la fagocitosis y ahí ya terminamos. Nos queda todavía 10 minutos, 15. Sí alcanzamos. La fagocitosis es un mecanismo efector, al igual que la inflamación, y generalmente como consecuencia de esta, mediante el cual las células fagocíticas pueden captar y eliminar elementos nocivos. ¿Qué cosa captan los fagocitos? Antígenos, o sea, microorganismos, células dañadas, restos de tejidos o complejos antígeno-anticuerpo, que suelen depositarse en los tejidos. La fagocitosis constituye entonces un enlace entre la respuesta innata y la adaptativa. Ya hemos visto por qué. La dendrítica fagocita, luego viaja al ganglio y presenta el antígeno al linfocito T. Esta fagocitosis tiene sus fases también. Está la fase de quimiotaxis, donde la célula fagocítica llega al tejido. Está la fase de reconocimiento, donde la célula fagocítica utiliza su PRR para reconocer el PAMP. Está la fase de endocitosis, donde una vez reconocida la bacteria, en este caso, es endocitada, introducida en una vesícula fagocítica. Y está la parte de procesamiento, donde la vesícula fagocítica o fagosoma se va a unir con los lisosomas de la célula fagocítica para formar un fagolisosoma y digerir al patógeno y destruirlo de esta manera.
La atracción, entonces, o quimiotaxis, se desencadena cuando hay un gradiente de concentración por parte de quimioquinas, que promueven la quimiotaxis. Por lo tanto, van a desencadenar movimiento celular. Una quimiotaxis que puede ser exógena, por ejemplo, derivada del lipopolisacárido de los gram negativos, o endógena, cuando hay algún tipo de daño en el tejido que van a hacer que las células salgan desde la torrente sanguíneo, caso de neutrófilo, caso de monocito, hacia el tejido. También viene la parte de identificación de los elementos nocivos o dañados, que lo hacen a través del PRR, como ven ahí, puede ser PRR endocítico, un PRR de señalización, como el TLR. Algunos patógenos pueden escaparse de la fagocitosis. Es un mecanismo interesante de algunas bacterias, o sea, tienen cápsula, por lo tanto, esconden sus antígenos para no ser reconocidos. ¿Qué cosa ayuda? En ese caso ayudan las opsoninas, o sea, aquellas moléculas que son capaces de marcar a las cápsulas de los microorganismos. Ahí están las inmunoglobulinas, están algunas proteínas del complemento, está también la proteína ligadora de Manano, está la proteína C reactiva, entre las principales. Y el fagocito, obviamente, tiene esos receptores, los receptores para las opsoninas. Esto es un mecanismo indirecto, ¿no? No puedo reconocerte de manera directa, pero las opsoninas sí. Entonces, las opsoninas se te unen y yo reconozco a las opsoninas, por lo tanto, no te escapas. Una vez que viene la activación, se desencadena pues la endocitosis, donde a través del movimiento del citoesqueleto va a haber prolongación de la membrana celular que van a captar, van a rodear al patógeno formando el fagosoma va a ingresar, etc. Y ocurre la muerte del patógeno una vez adentro. Ya dijimos que el fagosoma se une con el lisosoma, rompen a la célula bacteriana en este caso, la destruyen a través de las enzimas, especies reactivas de oxígeno, etc. Pero aquí ocurre algo interesante. Sí, se muere el patógeno. Es lo que tenemos que terminar haciendo, si no, imagínate. Lo malo es que no lo podemos hacer con los virus tan fácilmente, ¿no? Si no, no habría cuarentena. Pero bueno, algo interesante tiene que salir de la fagocitosis, porque no solamente se trata de que se coma al patógeno y lo destruya, sino que una parte de él tiene que preservarse. ¿Qué parte? El antígeno. ¿Qué cosa es el antígeno? Esa partícula, generalmente proteica, que va a servir para presentársela al linfocito más adelante. Entonces, yo necesito preservar este antígeno para poder... Uy, ¿qué pasó otra vez? Otra vez se perdió esta cosa. Yo necesito preservar el antígeno para poder presentárselo al linfocito T en mi paso por el ganglio. Para ello, voy a servirme de algunas características. Sí, no te preocupes que se ha perdido la imagen, la estoy buscando de nuevo. Aquí está, ya la encontré. Ahí está. Ahora sí, voy a tener que servirme de algunas características de los patógenos y de las células que los procesan para poderlas presentar. Entonces, ese proceso se llama procesamiento del antígeno. Como ven ustedes en la gráfica, hay una fase de captación del antígeno, hay una fase de procesamiento mismo del antígeno, hay una fase de biosíntesis de algo que vamos a desarrollar en la siguiente clase y que se llama MHC, complejo principal o complejo mayor de histocompatibilidad, y luego un fenómeno de asociación de ese péptido, de ese antígeno, al MHC propio. Solo para adelantar, el MHC, o complejo principal de histocompatibilidad, es una especie de documento de identidad de nuestras células. Todas nuestras células
del cuerpo, las nucleadas, ¿no? Excepto los hematíes, las plaquetas, todas nuestras células nucleadas tienen MHC de tipo 1, ¿ok? Tienen MHC de tipo 1. Todas nuestras células nucleadas tienen. Es su DNI. Si mi sistema inmune pasa visita, lo visto que pasa ahorita, ¿no? En la cuarentena, en la inmovilización social obligatoria, y te detecta la policía sin DNI, te lleva a la comisaría. En el caso de mi sistema inmunitario, si no encuentra el DNI, mata a la célula. ¿Quién se encarga de eso? Los natural killers y los linfocitos CD8. Pasan visita, van a pedir. Si encuentran a una célula sin DNI, significa que esa célula se le perdió el DNI o lo dañó el DNI y se reconoce como que no fuese propia. O sea, si mi sistema inmunitario tiene que reconocer lo propio, ese reconocimiento de lo propio lo hace a través del MHC. Si no lo tienes, no eres de los nuestros. No tienes tu DNI, no tienes tu photocheck, entonces no eres de la Continental, de repente eres de la científica, tienes que morir. ¿Ok? Así funciona el sistema inmunitario y su forma de reconocimiento. Ese es el 1. Y el 2, el MHC, el MHC de tipo 2 está presente solamente en las células presentadoras de antígeno profesionales, o sea, en los macrófagos, en las células dendríticas y en los linfocitos B. ¿Ok? Repito, el MHC de tipo 1 lo tienen todas nuestras células nucleadas y el MHC de tipo 2 lo tienen las presentadoras de antígeno profesionales, vale decir, célula dendrítica, macrófago y linfocito B. ¿Ok? Y eso lo vamos a tomar en detalle en la siguiente clase, pero ya lo dejo como idea sembrada. Por lo tanto, van a haber pues caminos de presentación de antígeno. Cuando se presenta con el MHC1 se llama presentación por vía citosólica o vía citosólica. Cuando se presenta con el MHC2 se llama vía endolítica. Cuando se presenta con el MHC1, la presentación es directamente al linfocito CD8. Y cuando se presenta con el MHC2, la presentación es al linfocito CD4. Esa es la diferencia, que la vamos a volver a retomar, como les digo, en la siguiente clase que hablemos de linfocitos. Es necesario volverlo a tomar, pero lo menciono desde ahora. Sin embargo, siempre hay ese sin embargo, la fagocitosis puede no ser efectiva. Hay algunos casos donde la fagocitosis es inefectiva. La fagocitosis es defectuosa o falla, se le dice también. Y ello se debe en gran medida a que el patógeno es capaz de escaparse de la fagocitosis. Vean el gráfico. El patógeno no va a querer morir, ¿verdad? Ningún patógeno medianamente inteligente va a decidir morir por su cuenta. Él va a querer defenderse, va a querer escapar, va a querer evadir la respuesta inmunitaria. Y lo puede hacer. Cuando se produce la fagocitosis, hemos dicho que se produce primero un fagosoma. ¿No? Un fagosoma, una estructura que está dentro del citoplasma. El patógeno puede romper el fagosoma. Sintetiza algunas moléculas tipo enzima que rompen las paredes del fagosoma. El patógeno se escapa al citosol, donde no va a poder ser detectado fácilmente. ¿Qué bacterias hacen eso? Listeria, Shigella, Rickettsia, se escapan del fagosoma. Otro mecanismo de fagocitosis fallida, de escape, impiden que el fagosoma se una con el lisosoma a través de la secreción de algunas proteínas para evitar que el lisosoma se acerque, que los gránulos se acerquen al fagosoma. ¿Quiénes hacen eso? Legionella, una bacteria causante de neumonía, por ejemplo. Clamidia hace lo mismo. Y en tercer lugar, bacterias más sinvergüenzas todavía, a las que no les interesa el lisosoma. No les interesa tomar contacto con las enzimas destructivas, ¿no? Porque ellas pueden cambiar el pH, alterar el pH y de esa manera evitar la destrucción. Es más, se replican adentro. ¿Quiénes hacen eso? Mycobacterium, tuberculosis.
Por eso es que es difícil tratarlo. O sea, se esconden en el fago lisosoma. Ningún antibiótico puede llegar ahí, ¿no? Salvo la rifampicina, ¿no? Por eso es que es difícil el tratamiento. Entonces, esa fagocitosis fallida es importante recordar. Sin embargo, frente a la fagocitosis fallida, o sea, cuando mi macrófago no puede eliminar lo que se ha comido, existe otro mecanismo que es la formación del granuloma. O sea, se empiezan a amontonar células epitelioides a los costados, formando una barrera, encapsulando a aquel macrófago, aquellos macrófagos que no han podido fagocitar, de una manera de tratar de limitar la infección, o sea, que no avance. Y en ese granuloma intervienen también los linfocitos T, ¿no? Un mecanismo de formación. Linfocitos T, linfocitos B, natural killer, es un mecanismo grande de contención. No te puedo eliminar, pero establezco pues una barrera alrededor de ti para que no te escapes a otro sitio. ¿Existen alteraciones de la fagocitosis? Sí, claro. Hay alteraciones extrínsecas, donde, por ejemplo, disminuye el número de granulocitos o se altera la quimiotaxis. Hay mecanismos intrínsecos, como la enfermedad granulomatosa crónica, la enfermedad de Chiariaki-Gashi, donde hay alteración del tráfico lisosomal. Y las manifestaciones clínicas de esta alteración de fagocitosis, pues está el síndrome de disfunción fagocítica. Hay una susceptibilidad a infecciones bacterianas, son personas que se enferman a cada rato de infecciones bacterianas y cuando se enferman hacen abscesos generalmente. Y están las infecciones micóticas masivas, que justamente los mecanismos por los cuales se eliminan las bacterias y los hongos. Si se altera, esas infecciones progresan, como ven en la figura. La primera parte es una infección micótica que debería haberse resuelto rápidamente, pero miren cómo va avanzando y comprometiendo la articulación. Y en el segundo caso es una infección de pared abdominal y ese líquido que está saliendo es pus, ¿no? Pus abundante por disfunción fagocítica. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. El complemento lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Ok, les agradezco vamos a parar aquí, les agradezco la